Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy en este día en que comenzamos todo el día queriendo reflexionar sobre un tema muy importante. Niños, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender con Jesús? El tema de hoy es Jesús celebra la Pascua en Jerusalén. Jesús celebra la Pascua. ¿Dónde, queridos niños? En Jerusalén. En Jerusalén. Ustedes saben, queridos niños, que cuando el evangelista Marcos nos habla sobre la vida de Jesús, en ese evangelio, en esos 16 capítulos que encontramos en el evangelio de San Marcos, se nos narra la vida de Jesús en 4 etapas muy importantes. Niños, ¿en cuántas etapas muy importantes se narra el Evangelio de San Marcos? En 4. En 4 etapas. Muy bien, queridos niños. Yo les voy a decir rápidamente, ya antes de comenzar y antes de presentarnos y saber lo que vamos a hacer en este día tan importante en que Jesús nos presenta la Pascua como tal. El primero se va a llamar el desierto, el segundo se va a llamar Galilea, el lago de Nazaret. El tercero se llama En Camino, Jesús que está caminando siempre y buscando al hombre. Y el cuarto justamente celebra en Jerusalén. Entonces hay una palabrita un poco difícil, queridos niños. Escuchen bien porque me tienen que repetir. Es una estructura, se dice así, queridos niños, toponímica. Repitan un poco. Toponímica. Muy bien, atención niños, es una palabrita un poco difícil, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y entonces de a poquito tenemos que ir aprendiendo. Para eso estamos aquí aprendiendo con Jesús. Niños, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Bueno, justamente tenemos que ir aprendiendo con Jesús y por eso esa palabrita nueva tenemos que aprender. Es una estructura toponímica. Repitan un poco, es una estructura toponímica. Bueno, quiere decir sobre los lugares específicos. El primer lugar es el desierto, el segundo lugar es la Galilea, el tercero lugar es el camino, Jesús caminando, y el tercero es Jerusalén. Repitan un poco conmigo, niños. El primer lugar es el desierto. El segundo lugar es la Galilea. El tercer lugar es el camino. Y el cuarto lugar es Jerusalén. Y justamente, ¿dónde Jesús, queridos niños, celebra su Pascua? En Jerusalén. En Jerusalén. Muy bien. Entonces, queridos niños, ese es el tema que hoy nosotros queremos reflexionar juntos, queremos aprender con Jesús y por eso estén atentos, anoten, porque si no ustedes se van a olvidar enseguida. Recién dije una palabra muy difícil, una palabra que está en griego, se dice toponimia. ¿Cómo se dice, niños? Toponimia. Bueno, esa es una palabra griega. Topos, topografía. Ustedes después van a aprender cuando sean más grandecitos, pero ya tienen que comenzar a escuchar. Topo quiere decir lugar, queridos niños. Por eso vimos esos 4 lugares. Topo. Y nimia viene entonces de nomos. Nomos en griego, queridos niños, quiere decir nombre. Por eso entonces esas 2 palabras juntas. Toponimia quiere decir nombre de lugares. ¿Qué quiere decir entonces, queridos niños, toponimia? Nombre de lugares. Muy bien. Entonces, toditos vamos a decir ahora entonces, queridos niños, ¿qué significa la toponimia? Nombre de lugares. Muy bien, los nombres de lugares, así como nos presenta el evangelista. Y eso tenemos que saber, porque después en el evangelio vamos a encontrar 4 lugares muy importantes según San Marcos. El desierto, la Galilea, En Camino y sobre todo Jerusalén. Bueno, queridos niños, y para comenzar este tema, por favor, díganme de nuevo, niños, para que todos recordemos cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender con Jesús. El tema de hoy es Jesús celebra la Pascua en Jerusalén. Muy bien, Jesús celebra la Pascua en Jerusalén. Y para eso vamos a escuchar alguna lectura desde la Biblia. Nuestra amiguita ahora nos va a ayudar y vamos a escuchar juntos lo que nos dice la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscar entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le veían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ciertamente nosotros entonces que acabamos de escuchar lo que Jesús nos enseñó y nos sigue enseñando para que aprendamos, para que nos comprometamos. Vamos a ver entonces quiénes hoy nos acompañan. Tenemos que saber los nombres como siempre y les tenemos que agradecer siempre que vienen a ayudarnos. Ustedes también, todos queridos niños, queridas mamás, queridos papás, les pueden ayudar a sus niños para que vengan también aquí con nosotros nuestro programa. Vamos a escuchar, a ver, niña, ¿cómo te llamas vos? Hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y me alegra mucho estar un día más en este programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, muchísimas gracias a vos también, Melissa, que estás aquí con nosotros para aprender muchas cosas y ayudar también a los compañeritos a aprender tantas cosas lindas. Y vos, niña, ¿cómo te llamas? Hola a todos, mi nombre es Milagros Brizuela, tengo 12 años y me alegra estar un día más acá en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces también aquí Milagros, que está con nosotros para ayudarnos a aprender tantas cosas lindas con Jesús. Nosotros vamos a volver enseguida, queridos niños. Hemos escuchado la palabra de Dios. Nosotros queremos aprender qué es lo que Jesús nos presenta y qué es lo que quiere decir esa Pascua de Jesús que Él celebra en Jerusalén. Volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Por favor, llevo años así. Por favor, ayúdenme. ¡Rabí! ¡Rabí! ¡Nos dijeron que haces milagros! Si hubiese algo que pudieras hacer por él, ¡lo que sea! A ver, ¿qué puede hacer el buen Rabí? Llévense a ese hombre a su casa. Por favor, Rabí. Sé que Dios te escucha. Rabí, por favor. Tranquilo. Tus pecados
te son perdonados. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que sus pecados le son perdonados. ¿Sus pecados han sido perdonados? No puede ser. Pero eso es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! A ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para demostrarle que también se me ha conferido poder para perdonar pecados. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sucede? No veo nada. ¿Qué sucede? ¿Qué? Es un milagro. Tal vez sea eso de Dios. Es un milagro. Es un milagro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¡Es un milagro! ¡Un milagro! Les digo que es un blasfemo. ¡Es un blasfemo! Pero si usted lo vio con sus propios ojos. ¡Sanó a un paralítico! Eso no tiene nada que ver. Sanar a un hombre es una cosa, pero el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Cómo te atreves a dar el derecho de perdonar los pecados? Ha llegado la hora. El reino de los cielos está aquí. Vengan y crean en las buenas nuevas sobre el perdón de los pecados. Al alcance de todos. Al alcance de todos. Vamos, vamos, que no tengo todo el día. Pero no nos alcanza para más. Usted podría... No, no puedo. Lo que sea que me iba a pedir, no puedo. Ahora fuera de acá. Pero es cierto. ¡Fuera! Fantástico. Eso de ahí. Esto es mío. Ese es Mateo, el recaudador. Recaudan impuestos para los romanos. Ja, sin duda un poco para su propia bolsa. Parece que no le caes bien a la gente. A algunos. Pero a otros no parece importarles. ¡Claro que no! Oye, Mateo, ¿qué tal un poco más de vino? Ya has tomado suficiente. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Hola, queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos reflexionando y aprendiendo algo, Niños, díganme qué estamos aprendiendo hoy. ¿Cuál es el tema de nuestro programa? Jesús celebra la Pascua en Jerusalén. Jesús celebra la Pascua en Jerusalén. Entonces, queridos niños, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo lo que significa la Pascua. Vamos a ir conociendo el por qué Jesús celebra la Pascua en Jerusalén. ¿Cuál es el motivo principal por el cual se encuentran con sus discípulos, se encuentran todos juntos como comunidad en la ciudad eterna que le dicen la ciudad de Jerusalén? Bueno, vamos a escuchar un poco a ver cómo se desarrolla y cómo nosotros escuchamos y cómo entendemos que en el Evangelio nos dice que Jesús va a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los evangelios nos cuentan pocas cosas sobre la infancia de Jesús, pero esta es una de ellas. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar las fiestas según la costumbre. Sabemos que durante su vida pública, Jesús subía todos los años a Jerusalén en compañía de familiares y amigos, para alabar a Dios en el templo con ocasión de la Pascua o de otras fiestas judías. Siendo la costumbre de los judíos, todos los sábados iban a sinagoga a escuchar la palabra de Dios, cantar los salmos y celebrar la fe de Israel. Muy bien, queridos niños, entonces así se nos está presentando y nos dice el Evangelio, cómo Jesús ya desde niño. ¿Cuántos años tenía Jesús, queridos niños, cuando fue a celebrar por primera vez la Pascua? 12 años. Muy bien. Jesús tenía entonces 12 años. Vamos a repetir entonces todos juntos. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue a celebrar por primera vez la Pascua? 12 años. 12 años, eso tenemos que aprender, porque era la tradición, queridos niños, que cuando se llegaba a los 12 años, uno se acercaba para celebrar la Pascua. Comenzaba ya a entrar poco a poco como un niño que tenía que formarse. Era como la catequesis, queridos niños. Eso era formarse verdaderamente también en la vida de Dios, en la vida espiritual. Uno ya comienza a tener razón, uno ya comienza a reflexionar, uno ya comienza a responsabilizarse de su vida cristiana. Por eso entonces, niños, cuando Jesús cumple 12 años, nos cuenta el Evangelio que sube también hasta Jerusalén con sus padres, para iniciar así este rito tan importante, este momento tan importante para la vida de Jesús, para la vida de su propia fe. Nosotros decíamos que Jesús entonces se va a Jerusalén cuando tiene 12 años y así Él comienza la celebración de la fiesta de la Pascua. Después decimos otra cosa, queridos niños, que durante la vida pública. Entonces, Meli, decime, ¿también Jesús subía durante su vida pública para celebrar la Pascua? ¿Cómo era eso, querida Melissa? Sabemos que durante su vida pública, Jesús subía todos los años a Jerusalén, en compañía de familiares y amigos, para alabar a Dios en el templo con ocasión de la Pascua o de otras fiestas judías. Muy bien, Jesús entonces, queridos niños, siempre dice que subía también a Jerusalén para poder celebrar no solamente la Pascua era lo más importante. Una vez al año entonces se celebraba la Pascua, en que todo el pueblo se encontraba, todo el pueblo se reunía y así entonces ellos podían celebrar a Dios. Era el encuentro principal, era el encuentro más importante, queridos niños, que celebraban en Jerusalén. Y eso también lo hacía Jesús, con sus amigos, con su familia y con los otros familiares. Muy bien, qué lindo. Y esa es entonces la vida pública de Jesús. ¿Y cuál es el otro detalle de lo que los judíos celebraban, querida Mili, lo que Jesús hacía también como una tradición dentro del pueblo judío? Siguiendo la costumbre de los judíos, todos los sábados iban a sinagoga a escuchar la palabra de Dios, cantar los salmos y celebrar la fe de Israel. Muy bien, entonces Jesús quiere decir que todos los sábados también celebraba su propia fe, queridos niños.
Esa es la famosa palabra que nosotros en otra oportunidad ya hemos aprendido, pero tenemos que repetir para no olvidarnos. En hebreo, queridos niños, se dice Shabbat. ¿Cómo se dice, queridos niños, en hebreo? Shabbat. Shabbat. Shabbat significa entonces descanso. Y es lo que ellos hacían todos los Shabbat. Shabbat después se traduce, queridos niños, como el día sábado. ¿Cómo se traduce entonces la palabra Shabbat? Como día sábado. Muy bien, es el día sábado. Entonces el Shabbat era el día del descanso para ellos, queridos niños. Y ahí se reunían principalmente y se iban a la sinagoga, donde leían el Antiguo Testamento, leían las profecías, entendían lo que Dios estaba hablando a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Y también Jesús se reunía en esa sinagoga. Porque también otra palabrita que vamos a aprender, queridos niños, porque escuchamos, ¿qué significa la sinagoga? Podemos preguntar. Sinagoga significa reunión, queridos niños. ¿Qué significa entonces, queridos niños, la palabra sinagoga? Reunión. Muy bien, significa reunión, reunirse para reflexionar, para leer, para entender lo que Dios nos quiere decir. Bueno, queridos niños, vamos a seguir nosotros aprendiendo más cositas. Aprendimos recién la palabra Shabbat, aprendimos la palabra sinagoga. Estos son importantes porque eran los momentos más importantes en que Jesús también se reunía con sus amigos para escuchar la palabra de Dios, para entender lo que Dios le pedía y sobre todo para enseñar también a la gente. Vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema principal. ¿Cuál es nuestro tema, queridos niños? Jesús celebra la Pascua en Jerusalén. Jesús celebra la Pascua en Jerusalén y estamos hablando de las celebraciones más importantes y entre ellas está la fiesta de la Pascua, que era el centro de toda la fe de los judíos. Y Jesús era judío, sus discípulos eran judíos y por lo tanto ellos celebraban la Pascua, queridos niños. Bueno, queremos escuchar algunas preguntas importantes y yo les pido a ustedes, queridos papás, queridas mamás y sobre todo ustedes, queridos niños, tengan su cuadernito y su lápiz y comiencen a escribir estas preguntas, pero lo más importante, no solamente las preguntas, sino que sobre todo las respuestas. ¿De quién aprendió Jesús la costumbre de ir a Jerusalén para las fiestas religiosas? Aprendió de sus padres. ¿Jesús celebraba él solo las fiestas religiosas? No, celebraba con sus familiares y amigos. ¿Algo de lo que hacía Jesús en la sinagoga se parece a lo que hacemos nosotros en la misa del domingo? Sí, ciertamente se parece mucho.
Muy bien, queridos niños, escucharon estas preguntas muy importantes. La primera que dijimos era justamente de quién Jesús aprendió esa costumbre para ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua, porque él celebraba la fiesta de Pascua en Jerusalén. ¿Y él de quién decíamos, Mili, que aprendió esa costumbre? De sus padres. De sus padres. Es decir, papá y mamá, nosotros somos los primeros responsables en que nuestros hijos aprendan la fe. También Jesús aprendió de José y de María. También ellos iban cada año, iban desde Nazaret, que está a 180 kilómetros de Jerusalén, se iban en las caravanas, se iban entonces en las carretas, se iban entonces con todos los medios que ellos disponían en aquel tiempo para celebrar la Pascua. Pero es así como Jesús también, desde los 12 años, él ya se compromete. Y todos los niños a los 12 años se comprometían y comenzaban ya a celebrar como si fuesen mayores de edad. Ellos comenzaban así a los 12 años a formarse, a educarse, a celebrar también su propia fe. La segunda preguntita que nosotros también hicimos, y es muy importante que sepamos, si Jesús celebraba solo estas fiestas, si él se iba por su cuenta a celebrar esta fiesta. Y dijimos que no, queridos niños. Melissa, ¿te acordás entonces con quién celebraba Jesús estas fiestas? Con sus familiares y amigos. Muy bien, con sus familiares y con sus amigos. Es decir, que era una fiesta de la comunidad. La Pascua, queridos niños, y nuestra propia fe, nuestra propia religión, es la celebración de una fiesta de comunidad. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí hoy. Y la última preguntita que hicimos, queridos niños, y tienen que anotar también ustedes, es si eso se parecía mucho a lo que nosotros hoy celebramos los días domingos. Y dijimos, ¿qué dijimos, queridos niños? Que sí. Dijimos que sí. Ciertamente, lo que Jesús celebraba con sus discípulos en el Shabbat, el día del descanso, el día que le dedicaban a Dios, es también lo que nosotros hoy celebramos los días domingos. Solamente que nosotros decimos Dominus, el día del Señor, el día de la resurrección. Pero el estilo, queridos niños, es muy semejante, donde nosotros le celebramos a Dios. Muy bien, queridos niños, así vamos terminando nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y ahora queremos saber qué aprendiste, Melissa, en esta catequesis. Yo aprendí en esta catequesis que la palabra Shabbat significa día de descanso o día sábado. Muy bien, Shabbat significa sábado o significa sobre todo día de reposo, día de descanso. Mili, ¿qué aprendiste en esta catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que la palabra sinagoga significa reunión. Muy bien, la palabra sinagoga, sinagogues, se dice eso, queridos niños, significa reunirse. Reunirse en la sinagoga era reunirse para reflexionar sobre Dios. Nos reunimos juntos para entender lo que Dios nos quiere decir. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas buenas. Espero que ustedes entonces también siempre procuren hacer algo lindo en su vida. Podamos reunirnos siempre, dedicarle el tiempo a Jesús y que podamos rezar juntos. Por lo tanto, ahora para concluir nuestra catequesis, vamos a juntar nuestras manitos y vamos a decir juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, queridos niños, y sobre todos sus papis, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, que volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.